La palabra del Señor. Dios añada bendición en nuestras vidas en esta noche. Aleluya. Quiero que veamos cómo dice el encabezado ahí en su Biblia, hermanos. Léanlo todos. A ver otra vez, fuerte. Ese es el tema. Siéntense en esta noche, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Ya habíamos orado por la palabra, así es que estemos atentos en esta maravillosa noche. Vemos esta historia, mis hermanos, como la palabra de Dios no se reserva nada. Vemos estos casos, hermanos, de los casos más terribles, de los casos más sonados, de uno de los casos más tristes, vamos a decirlo también así, pero también uno de los casos más irreverentes delante de Dios, donde Jehová Dios, hermanos, aleluya, mata directamente a estos dos hombres. Y ya vemos las circunstancias, pero vemos, hermanos, que en la Biblia no se reserva nada. Todo está escrito, pero para que nosotros tengamos cuenta, hermanos, de tantas cosas. Amén. Vemos cómo Dios, hermano, había llamado a Aarón, el hermano de Moisés, ¿verdad que sí? Y cómo había hablado, hermano, y diciéndole, él será este sumo sacerdote, pero también había ungido a sus hijos, hermano, como herederos, por así decirlo, al sacerdocio. También los había ungido, hermano, para que ellos también fueran sacerdotes de Jehová. ¿Cuántos sacerdotes de Jehová vemos aquí esta noche, hermano? A ver. Y el sacerdote, ¿sabe lo que hacía? Ofrecía sacrificio. El sacerdote lo que hacía, hermano, era llevar el sacrificio delante de Dios. Estaba él encargado, hermano, para llevar aquel sacrificio, para que bajara la gloria de Jehová. Así es que usted y yo somos sacerdote. Demos gloria a Dios, demos el sacrificio de alabanza, porque estamos en la casa de Dios. A ver, no estamos en un velorio, no estamos en otra parte, estamos en la casa del Señor. Y sea su nombre siempre glorificado. Y vemos, hermano, que Dios había establecido leyes, reglamentos, ordenanzas. Vemos cómo Dios, hermano, en su maravillosa misericordia, todo lo dejó, hermano, claramente establecido. Pero llegaron estos muchachos, hermano, y comenzaron a hacer su oficio. Comenzaron, hermano, a llevar ese fuego, pero a tomar ese incensario. Era una cierta vasijita, una copita, hermano, donde metían fuego, eran brasas, y cuando llegaban, hermano, a hacer, aleluya, el holocausto, la expiación, la ofrenda, dice que tenían que quemar todo el incienso allí, hermano, para que aquel olor fragante de incienso llegara a la presencia de Jehová. A ver. Entonces vemos, hermano, que Dios, aleluya, ordena todo como debería de hacer. Pero una pregunta que nos hacemos, hermano, ¿quién había encendido el fuego? ¿Quién tenía el fuego, aleluya, en ese altar? ¿Quién lo tenía? ¿Quién lo había dado? ¿O quién más bien lo había ordenado? Dios mismo. Entonces, aleluya, era el fuego de Dios, era el fuego, aleluya, que Dios había establecido. El peligro y el problema, hermano, aleluya, es que en este caso estos jóvenes, dice la palabra, que ofrecieron fuego extraño. No es que fueron por allá y quemaron otra leña y anduvieron buscando fuego por otra parte. No, el fuego estaba en el altar. Ellos tomaron de aquel fuego, pero cuando se produjo como fuego extraño fue porque se quisieron robar la gloria. Y a Jehová solamente sea la gloria, el imperio y la majestad. Tú y yo estamos para alabar y glorificar solamente el nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Tal vez como tenían ya ese oficio de sacerdote, tal vez se les hizo fácil y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo a nuestra manera. Eso es un peligro, mi hermano. Por eso, cuidado con ofrecer fuego extraño. Aún en tu predicación, aún en tu, aleluya, en tu administración, aún en tu, aleluya, testimonio ante los demás, no seas exaltado tú. Siempre tiene que ser exaltado Dios. No, es que yo lo hice así. Es que si no lo hubiera hecho yo de esa manera, no hubiera pasado nada. Es que si yo no hubiera dicho eso, no, hermano, nosotros somos nada. Nosotros somos polvo. El que siempre merece la gloria es nuestro Dios. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice la palabra que
hasta dice los nombres, dice Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Estaba establecido por Dios, era su instrumento, era lo que ellos tenían que llevar siempre, hermano, aleluya, porque con eso ellos, aleluya, ofrecían ese incienso. Y recuerda que el incienso caía en aquel fuego, hermano, y se quemaba y era grato delante de Dios. Bendita sea la palabra del Señor. Dice la palabra que tomaron, aleluya, pero pusieron en ellos fuego, dice, pero sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, el cual él nunca les mandó. Dice la palabra que todo lo que tenemos que hacer, hermano, lo tenemos que hacer en el orden de Dios. No tenemos que salirnos del orden de Dios porque nos puede ir mal. Y a veces nos ha ido mal, pero seguimos de terco. A veces Dios nos ordena que hagamos unas cosas a la manera de Dios y la hacemos a nuestra manera, hermano, y viene el fracaso. Amén, hermanos. Viene la circunstancia negativa, viene el dolor, viene, hermano, el problema. ¿Por qué? Porque lo hicimos a nuestra manera. Ofrecimos ese fuego extraño que Dios nos dijo: educa a tus hijos de esta manera. Ah, no, yo los voy a educar como yo creo. Es que ustedes son muy exagerados, es que ustedes son muy no sé qué. Pero ahí están a veces las consecuencias cuando nuestros hijos crecen y nosotros no tuvimos en cuenta, hermano, lo que teníamos que hacer. Pero estaba el instrumento, estaba, aleluya, vamos a decir, ese mandamiento de Dios, cómo debíamos hacerlo y cómo debemos hacerlo. Por eso, hermano, nunca nos robamos la gloria. Siempre la gloria es para Dios. ¿Cuánto decimos gloria a Dios en esta noche? Aleluya. Pero mire, hermano, dice: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Pero por qué? ¿Por qué murieron? ¿Por qué siendo sacerdotes, hermano? Aquí está el peligro. No le hace que seamos, hermano, de la piedra viva. No le hace que seamos lo que seamos, hermano. Si delante de Dios estamos mal, ay de nosotros. Por eso cuidemos siempre nuestra vida, cuidemos siempre nuestra alma, cuidemos siempre nuestro corazón. Que al acercarnos a Dios, hermano, siempre estén limpios nuestros corazones. Que al acercarnos a Dios, hermano, siempre nos limpiemos. Mire, en el libro de Éxodo, capítulo 30, Jehová Dios, hermano, ordena a Moisés, el verso 17 en adelante, y le dice: vas a fabricar o vas a hacer aleluya, un lavacro. ¿Sabe qué es eso? Una vasija, por así decirlo, o tiene otro nombre, ahorita se me olvidó, pero es un lavacro donde todo sacerdote, antes de acercarse a Jehová, se tenía que lavar las manos y los pies, dice, para que no muera. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos, hermano, que estos muchachos perecieron terriblemente. Pero me llama la atención, adelante, hermano, seguimos leyendo. Verso número 2 dice: entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová. Esto ya lo había dicho, ya te había ordenado, ya había hecho, él ha establecido todo desde el principio, mi hermano, cómo deben ser las cosas. Y dice el versículo, diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré. ¿Por qué dice que me santificaré? Porque Dios es santo, hermano. Y dice la palabra del Señor que aquel que se acerca a Dios con un corazón limpio, aleluya, ese corazón glorifica a Dios. Y cuando se santifica, quiere decir, hermano, que trae esa respuesta, aleluya, del cielo para con tu alma, para con tu vida. Y el verso sigue diciendo, hermano: y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Dice la palabra del Señor, hermano, aleluya. Podemos entender que cuando ofrecieron ese fuego extraño, lo ofrecieron de su corazón, lo ofrecieron a su manera, lo ofrecieron queriendo ellos exaltarse, lo ofrecieron queriendo ellos, hermano, robarse la gloria. Pero ellos, el problema ese fue de que el pueblo no pudo glorificar a Dios. Y ahorita se lo digo porque, alabado sea el nombre del Señor. Hoy en día, hermano, hay tanto pecado en los altares, hay tanta, aleluya, perversión tan terrible, hermano, que no les da, aleluya, esa preocupación, no les da ese miedo. Por eso el versículo que dice nuestra hermana, que dice Isaías, hermano: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Aleluya, todo tiempo tenemos que temer a Dios, tenemos que tener ese temor de Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que te motiva a servir a Dios? ¿Qué es lo que te motiva a darle esa ofrenda a Dios? ¿Qué es lo que te motiva detrás de eso? Para que todos te vean, para que todos te luzcan delante de todos, para que todos te tomen en cuenta. No, eso es un peligro, mis hermanos, porque dice la palabra del Señor que aquellos siervos que hacen lo que el Señor le dice, ¿qué tiene que decir?
Dios mío. Pero dice, no le dice, siervo inútil, no, siervo inútil soy. Así con aquella humildad. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios siempre, hermano, aleluya, estar pendiente, Dios siempre está pendiente de nosotros, y tenemos que tener bastante cuidado. Tenemos un ejemplo tan claro, hermano, Saúl. Dice la palabra del Señor que Dios lo sacó, hermano, de allá. Usted sabe cómo lo llamó Dios, cómo lo escogió, cómo lo bautizó con el Espíritu Santo, cómo profetizó, cómo el hermano estaba para ser un rey de categoría y un rey dirigido por Dios, pero se le subió aquella gloria, se le subió aquella, porque él lo podía hacer. ¿Y qué hizo, hermano? Cuando está esperando al profeta Samuel, dice la palabra que él tomó aquel sacrificio y hizo ese sacrificio, cosa que a él no le correspondía, y que se llenó de orgullo, de soberbia, de arrogancia, porque lo podía, porque él era la autoridad, porque muchas veces nos equivocamos, hermano, y tenemos que tener mucho cuidado lo que predicamos. Yo me lleno de autoridad. Nosotros no tenemos autoridad, la autoridad es de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que nosotros estamos bajo autoridad, y la autoridad es del cielo. Aleluya. Y si Él permite, gloria al Señor, que demos una palabra con la autoridad, la va a dar Dios, no nosotros. Bueno, no, yo sí tengo la autoridad y yo soy la autoridad. No, mi hermano, no somos nada. Bendita sea la misericordia de Dios que no nos ha consumido, ¿verdad? Por eso dice que enemigos. Eso es bien claro. Entonces, Saúl, hermano, ¿qué hizo? Se robó la gloria. Él dijo, no, yo lo puedo hacer porque yo soy el rey, soy la majestad, y soy esto, y soy lo otro. Y hizo, hermano, y dijo, Samuel llega y le dice, eres un loco. Y mira, hermano, y quedó loco. ¿Ah? ¿Cuántos locos conoce usted? Por ahí, tengan cuidado con usted, no queda loco, hermano. Ahora todos están así, como aquellos locos que decían, y voy o eco, ya no sé. Dice que quedó loco, trastornado por aquel espíritu del mundo que lo atormentaba, pero dice la palabra del Señor, hermano, que, aleluya, él murió, aleluya, terriblemente también. De una manera en la cual, bueno, y vemos, hermano, cómo Dios le contestaba a Saúl, pero después que hizo todo eso, hermano, hizo todo lo contrario a la palabra de Dios. Dice que ya Dios no le contestaba ni por mí ni por tu mí. Era algo terrible, una terrible soledad. Tengamos cuidado, mis hermanos. Tal vez Dios no nos puede consumir así como a Nadab y Abiú quemados por el fuego, pero nos puede dejar sin su presencia. Él se puede dejar porque el Espíritu, hermano, se contrista. El Espíritu tiene sentimiento, hermano. El Espíritu Santo. Y dice, no con tristeza al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste echados. Aleluya, bendita sea la misericordia del Señor. Y vemos, hermano, aleluya, que usted y yo tenemos que tener bastante cuidado. Tenemos que honrar a Dios, tenemos que glorificar a Dios, tenemos que respetar a Dios. No vaya a ser que la gloria se quite de aquí. La gloria, aleluya, y quede como Saúl, que ya no le respondía ni por mí ni Tumim, y tuvo que buscar una bruja. Pero para su sentencia de muerte, hermano, porque quedó trastornado, quedó loco. Al último se suicidó. Al último cayó en manos de sus propios enemigos. Dios nos libre. Amén. Tenemos otro ejemplo de otro rey. Aleluya. ¿Cómo se llamaba ese rey que se llenó de lepra aquí? Usías. Dice la palabra del Señor que también se metió al templo porque ya era rey, ya tenía él cierto cargo y se puso a quemar incienso. Y llegaron los sacerdotes, hermano, más de 60, ¿verdad? 67, 80 sacerdotes, 81 sacerdotes llegaron a decir, no te corresponde, rey, salte de aquí. Pero aquel en su arrogancia, hermano, y ese es un peligro. Cuando te empieza a pegar la soberbia, la arrogancia, yo lo puedo hacer mejor, yo lo hago mejor, aquí nadie me supera, cuando en realidad somos polvo, hermano. Siempre la gloria debe ser para nuestro Dios. Cuidado con el fuego extraño. No, es que yo toco, es que... y puedes ver ahí, hermano, la altivez en los músicos, que se están las cámaras y hasta usted, no sé, usted que no lo ve a lo mejor así, pero se ve esa arrogancia de cada uno de ellos, hermano. Dios nos libre. Y Dios no recibe esa arrogancia. Dios no recibe esa ofrenda. Alabado sea el nombre del Señor. Y cada que lo hagamos, hermano, hagámoslo con todo nuestro corazón, porque es para nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y Usías, dice la palabra que le brotó la lepra en la frente.
Lo tuvieron que expulsar de fuera de la ciudad y ella murió en una casa, leproso, solo, en soledad, terriblemente, mis hermanos. ¿Por qué? Porque se quiso robar la gloria. Sigue diciendo el verso 4 aquí, hermano, el capítulo de Levítico. Dice: y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y le dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Fíjense, hermano, aleluya, fuera del santuario, pero no solamente enterrados ahí, al fuera del campamento, porque había sido una abominación delante de Dios, había sido una ofrenda delante de Jehová. Estaba airado Jehová, hermano. ¿Por qué? Porque, aleluya, no hicieron las cosas como él había ordenado. Verso 5: y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. ¿Pero por qué con sus túnicas? Mire, hermano, cuando alguien es desechado por Dios, ay, Dios mío, no importa que cante bien, no importa que toque bien, no importa que hasta que predique bien, hermano, cuando ya no está la gloria de Dios, y cabot. Solamente un Icabod predicando, solamente un Icabod tocando, solamente un Icabod ahí dirigiendo una alabanza. Pero, hermano, aleluya, cuidemos siempre nuestra alabanza, que sea solamente para el Rey de la Gloria. Fijemos lo que cantamos, estemos conscientes y aleluya, discerniendo lo que estamos cantando, mis hermanos. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Itamar, sus hijos: mire, no descubráis vuestras cabezas, ni rayéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no moráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la congregación de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Mira, hermano, lo más terrible, lo más tremendo, lo más triste, hermano. Dice la palabra del Señor que Jehová Dios había ordenado al sacerdocio, hermano, para que hicieran expiación por el pueblo. Y aquí podemos ver claramente, hermano, que Aarón no tenía que llorar, sus hijos no tenían ni que vestirse, ni que rasgar su vestidura, tenían que ser ordenados por Dios, porque eran sacerdotes, hermano. Aparte, lo que había pasado no era cualquier cosa, era algo terrible, era algo triste que estaba pasando a Aarón y sus hermanos y sus hijos, pero aleluya, Dios les ordenó que no. Pero le dice, hermano, pero toda la congregación sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. ¿Pero por qué? Porque ellos sí podían lamentarse. ¿Por qué tenían que lamentarse, hermano? Porque dice que cuando uno entraba, hermano, al santuario y caía muerto, el pueblo, hermano, era el que la llevaba también. Porque el pueblo, hermano, ese año de pecado no era, aleluya, perdonado. El pueblo tenía que lamentarse, que tenía que vivir el pecado otro año más con ese pecado, ese peso de pecado encima. Por eso tenían que lamentarse el pueblo, por eso tenían, aleluya, que estar afligidos, porque, aleluya, no habían podido expiar al pueblo de Israel. Qué terrible, hermano, qué tremendo. Dios nos guarde, Dios nos ayude. A veces, hermano, dirigimos, a veces, aleluya, queremos dirigir a alguien, predicarle, enseñarle, pero nuestro propio testimonio, hermano, está terrible. No nos creen, no porque no vean cosas que vean o no sepan de Dios, sino por el testimonio pésimo que damos. Dios nos ayude siempre, mis hermanos. Y dice la palabra: pero si ellos lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Verso 7: ni saldré de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Miren, mis hermanos, aún en la misericordia de Dios, aún la misericordia de Dios, guardando esos siervos para que siguieran, hermano, el legado, siguieran siendo sacerdotes, porque había un pueblo que lo necesitaba, porque en ese momento, en ese tiempo, hermano, no había llegado Jesucristo. Ellos estaban a favor del pueblo, entre medio del pueblo. Bendito sea la misericordia de Dios, que hoy tenemos a Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, tenemos a Jesucristo, nuestro intercesor, tenemos a Jesucristo, nuestro Señor, tenemos a Jesucristo, nuestro Salvador, que dice la palabra del Señor que Él entró una vez al santuario y para siempre, pero no con sangre ajena de otro animal, sino con su propia sangre, llevándola ante el Padre. Y aleluya, el Padre recibiendo esa ofrenda en manos de Jesús, aleluya, como los gratos, los fragantes, esa sangre preciosa, que la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Qué maravilloso nuestro Dios. Bendita sea la misericordia del Señor. Verso 8 dice: Jehová habló diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no moráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y venía este pensamiento, hermano, ahora que hablaba yo con mis hijos el sábado ahí en la casa.
¿cómo que le fue a pasar? Porque muchos hermanos dicen, ahora que leo que este niño, esta porción me dan esas dudas de pensar que los hijos de Aarón entraron borrachos al santuario. Sí, me da la duda. Muchos lo coinciden que porque estaban borrachos, estaban ebrios, no sabían lo que estaban haciendo. Pero viene la pregunta: ¿acaso Dios se me va a pasar por algo? ¿Por alto? ¿Acaso Dios, se me olvidó decirles que no tomaron, pero ya me los eché, ya los quemé, ya ni modo, ya los chapoqué, ya ni modo? No, hermano, Dios siempre de un principio lo estableció todo, pero les vuelve a recordar aquí para que vean que el sacerdocio, hermano, se tenía que mantener puro. El sacerdote, hermano, él es el que primero tenía que darle ejemplo, mis hermanos, para el delante del pueblo, porque aquel sacerdote que venía vestido, toda la gente lo identificaba. Esas vestiduras eran santas, sagradas, hermano, y cuando veían a aquel sacerdote caminar por allí, la gente lo observaba y sabía que era el sacerdote, el ungido de Dios. Entonces tenía que, pero miren lo que dice el verso 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Hoy en día, hermano, es una capirotada. Hoy en día, hermano, es algo terrible, hermano, donde, aleluya, todo, hermano, lo mezclan. Hay una mezcla terrible de inmundicia, de pecado, de maldad en los altares. En las alabanzas, hermano, oh Dios mío, está terrible todo eso. En la música, incluso la vestimenta, hermano, terrible. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios nos llama a la santidad. Acuérdense que a la noche, ¿cuál es la puerta? Al cielo es la santidad. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Bendito sea el nombre del Señor. Pero ellos tenían que estar, hermano, conscientes. Ellos tenían que saber que tenían la santa unción, la aceite de la santa unción sobre ellos. Ellos tenían que estar conscientes que tenían que ser santificados. Tenían que estar conscientes en saber, hermano, discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Pero también el verso 11 dice: y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo. Y todo esto, mis hermanos, nos habla el Señor a nosotros hoy en día. Aleluya. No es que nos tengamos que ungir con aceite de la unción, el aceitito, y que te lo venden y te lo echan. No, el aceite de la unción del Espíritu Santo, el aceite de la unción es la palabra, el aceite de la unción, aleluya, son los dones y privilegios que Dios nos permite realizar por la misericordia del Señor. Pero todo tiene que ser para la gloria de Dios. Si usted va a preparar un canto, una alabanza, un agradecimiento, no quiera usted impresionar a quien lo va a escuchar. Usted tenga consciente que la alabanza llega al trono de la gloria. Hoy en día, hermano, se ha perdido todo eso, porque ahora, aleluya, no sale una canción nueva porque ya rápido la quieren cantar y están ahí para ser los primeros en debutar en las iglesias, que no saben ni lo que están cantando todavía, pero ya están porque no quieren que se las ganen. En una ocasión nos tocó estar en un culto donde pasaron los hermanitos a cantar y cantan un canto, y atrás estaba el muchacho, estaba tocando y nomás movió la cabeza, y ya vuelven, le dan lugar a ellos, y bueno, vamos a cantar otro porque los hermanos ya no ganaron ese canto. Pero el que andaban pegando de la niña no sé qué, que chiflar no sé qué, era un canto de allá, entonces, hermano, aleluya, qué terrible. No, hermano, cuando usted prepara un canto, una alabanza, lléveselo directamente al trono de la gracia, que sea ese olor fragante, ese incienso, porque acuérdense, hermano, que el incienso se tiene que quemar todo. El incienso es tu adoración, es tu alabanza, es tu gratitud, es tu corazón quebrantado. Se tiene que derretir todo. Aleluya. No tienes que dejar nada para ti. Todo es para el Señor. Toda la gloria es para nuestro Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Y Moisés dijo a Aarón, verso 12, y a Eleazar y Tamar, sus hijos que habían quedado, tomar la ofrenda que quede de las ofrendas encendidas a Jehová y comerla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Mire, habían hecho sacrificio, mis hermanos. Estos muchachos alcanzaron a hacer sacrificio. Estos muchachos alcanzaron a hacer, aleluya, expiación, pero no alcanzaron a meter la sangre. Y eso, hermano, está terrible. Porque ¿de qué sirvió? El pueblo se tenía que lamentar, tenía que golpearse el pecho, hermano, porque no hubo redención en ese año. Y dice la palabra del Señor allí, hermano. Aleluya, adelante. Seguimos leyendo. A ver, ¿cuántos tienen tiempo? Bueno, con dos locos no me sigo, dice la hermana.
Dice el verso 13: la comeréis pues el lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. O sea que en eso, aleluya, literalmente, hermano, era llevar aquel animalito y lo sacrificaban, le hacían holocausto, pero cortaban ciertas aleluya, áreas del animalito, y era para el sacerdote, y el sacerdote los tenía que cocer, y ahí mismo lo tenían que comer, porque era algo sagrado para Dios, era un estatuto para Dios. Verso 14 dice: comeréis así mismo en lugar limpio, tú y tus hijos contigo, el pecho mecido, fíjense, y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquellos jóvenes, aleluya, sacerdotes tenían que hacerlo, hermano. ¿Ven? Y tenían que deleitarse en esa comida, porque era comida santa delante de Jehová. Verso 15: con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de lavar, y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo. Dios siempre tiene algo especial para tu alma. Dios siempre tiene en este lugar algo especial, hermano, para tu vida. Tenemos que venir con hambre, tenemos que venir porque este es un lugar especial, este es un comedero donde Dios nos da el pan para que comamos, hermano, y lo tenemos que comer deleitando nuestra alma. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, hermano, hay un salmo que dice: te deleitará tu alma con grosura. Pero le digo algo, mire, déjeme le digo algo. La grosura, hermano, no se comía. No, aquí dice la palabra en el libro de Éxodo, Levítico, número de Deuteronomio, la ordenanza dice que se tenía que quemar la grosura. No se tenía que comer, se tenía que quemar. Pero viene acá el salmo y dice: te saciará con grosura. Entonces ahora Dios está probando que nos comamos toda la grosura, toda la manteca. No, tampoco, eso le hace daño a su cuerpo. Pero así como es llamativo, así como es, aleluya, algo que se quiere comer, algo que dice peor, es mejor que la grosura, porque es a la vez que se derrite, y porque muchos la disfrutan, hermano, la comen, así, la manteca, ¿sí ves usted? Ay, qué sabroso está esto, cuando el pollo lo están asando y le quitan la manteca. A mí me ha tocado ver, y lo asan ahí todas las mantecas y la están come, hermano, como que algo sabroso, no. Pero en realidad, cuando dice la palabra con grosura, está hablando, hermano, que algo deleitoso, algo que podrás deleitarte en la palabra del Señor, algo que podrás deleitarte en la presencia de Jehová. No vas a estar como en aquel tiempo que era por lapsos, donde llegaba el Espíritu de Dios con un momento de gente. No, ahora dice la palabra que, aleluya, llena del Espíritu Santo a quien que lo desea. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Entonces, hermano, aleluya, tenía que comer aquellos, aleluya, al sacerdote. Pero miren lo que dice el verso 16. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar y Tamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comiste la expiación en el lugar santo? Pues es muy santa, y le dio a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sea reconciliado delante de Jehová. Miren, en el original, o la ley original, no debía de comerse el sacrificio de expiación. Ese se tenía que quemar todo, y las cenizas las tiraba afuera. Pero ¿por qué sí, sí se la podían comer? Porque recuerden, hermano, que los sacerdotes no pudieron entrar al lugar santísimo, y era cuando llevaban la sangre de aquel animal en expiación. Y cuando Dios, hermano, aleluya, aceptaba aquel holocausto, entonces quemaban todo el animalito. Pero aquí, hermano, tenían la oportunidad de haberlo comido, pero ellos lo quemaron. Y se bajó Moisés. Pero miren, hermano, terrible. Verso número 18 dice: veo que la sangre, verso 18, veo que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Porque no tuvieron la oportunidad, hermano, porque fueron consumidos por el fuego. Pero qué maravilloso, hermano, aleluya. Ahora que ya no necesitamos de un holocausto, ya no necesitamos traer un animalito, ya no tenemos que hacer esos ritos, hermano. Lo que tenemos, aleluya, es el Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados. Alabado sea el nombre de Cristo. Y Él está intercediendo este preciso momento, hermano, para que no seamos consumidos. Nos da la oportunidad de nuestra vida
ayuda, nos da la oportunidad, hermano, de consagrarnos para Dios. Cuidado con ese fuego extraño, mis hermanos. Mucho cuidado tengamos, aleluya, porque Dios es un Dios santo. Y responde a Aarón y dice, bueno, es que todo lo que me ha pasado, mira lo que me pasó, se me murieron mis hijos, estoy triste, no era bueno para mí haber comido aquel sacrificio. Y dice que Moisés se dio por satisfecho. Pero vemos, hermano, aleluya, que Dios siempre nos llama a la santidad. Dios siempre nos llama, hermano, a la pureza, a la rectitud, a la obediencia a sus mandamientos. Termino, hermano, con un caso. En el libro de los Hechos, hermano, hay un pasaje, dice la palabra del Señor, que cuando Felipe, hermano, llegó a aquella región predicando, dice que en ese lugar había un mago que se llamaba Simón. Amén. Dice que él hacía arte de magia y toda la gente lo seguía como diciendo, aquí está el gran poder de Dios. Fíjese, terrible. Pero dice la palabra del Señor, hermano, que cuando llegó el evangelio a aquel lugar, aleluya, dice que él mismo creyó. No dice que fue salvo, no dice que se arrepintió, no dice que, dice creyó. Cuidado, porque puede usted estar aquí o yo aquí nomás creyendo, hermano, pero no ser salvo. Eso está terrible, hermano. Debemos estar seguros que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. Ya voy a terminar. A ver. Pero vemos, hermano, que aleluya, allí estaba Simón y andaba para ahí para acá. Y cuando llega Pedro, los apóstoles, hermano, dice que miró que por la imposición de las manos, aleluya, se recibía el Espíritu Santo. Dice la palabra que Él les ofreció dinero. Aquí vemos, hermano, otra revelación terrible. Porque el don de Dios, aleluya, lo divino no se compra con dinero. No es por tu mejor posición que tenga, no es por lo que tú, los diezmos que des o la ofrenda que des, aleluya, no, es por obediencia a Dios. Dice la palabra que cuando aquel vio, aleluya, ese poder de Dios, dijo, ahora sí, ya con esto, mis seguidores, ahora sí ya no voy a andar haciendo arte de magia, ahora esto va a ser natural, ahora sí me van a decir que soy un Dios, el gran poder de Dios. Y dijo, Pedro, véndeme eso, le digo, te ofrezco tanto dinero, véndeme eso. Tengamos cuidado, mis hermanos. El don de Dios no se vende. Alabado. No vendamos la salvación por cualquier cosa. No vendamos nuestra salvación, hermano, por una migaja de nada. Porque la salvación, hermano, costó la sangre preciosa de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? A veces, hermano, perdemos o vendemos la salvación, hermano, con una mala, al estar escuchando una mala conversación. A veces perdemos o vendemos la salvación tan barata, hermano, aleluya, el don de Dios que ha puesto en nuestra vida por estar mirando algo, hermano, que a Dios no le agrada, o ir a ciertos lugares a donde Dios no le agrada. Por eso tenemos que tener un corazón limpio, hermano, para con Dios. Dice la palabra del Señor que Pedro lo reprende y le dice, porque veo que viene amargura está tu alma. Ruega al Señor si quizá haya perdón para ti. Qué terrible, hermano. Pero vemos, hermano, que aún ahí en esa circunstancia, hermano, había cierta, vamos a decir así, porcentaje de que Dios pudiera perdonar a aquel hombre. Pero ¿sabe lo que pasó, hermano? Léanlo cuando llegue a su casa. Dice la palabra que Simón no cayó de rodillas. Señor, perdóname, me meto en ayuno oración para que perdones mi falta, para que perdones mi error, para que perdones mi atrevimiento. No, él dijo no, él dijo que no. Dijo, oren ustedes por mí. Según la historia de la iglesia, hermano, esto lo oí un pastor que dijo, según la historia de la iglesia, aleluya, este hombre formó su propia religión, su secta, que fue muy sonada en aquellos primeros siglos, que hasta hoy, hermano, viene siendo aquellos gnósticos de hoy, que no saben ni qué creen que hay Dios, pero a la misma vez dudan, aleluya, porque no hay evidencia según para ellos de que exista Dios, y tal, solo ese es el agnóstico. Y también se inventó esa herejía de que, aleluya, lo que peca es la carne, así es que cuando se muere la persona, la carne se va a hacer polvo, pero el espíritu y la alma no cuentan el pecado, eso va para con Dios. Así está la situación hoy en día, hermano.
Qué tan terrible todo. ¿Por qué? Porque no hubo un arrepentimiento genuino de corazón. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos la oportunidad de consagrarnos cada día, de vivir para Dios cada día. No estoy hablando de ser perfecto, porque nadie es perfecto. Bien lo dijo mi cuñado Luis, y le agradezco, hermano, que nos haya dicho. ¿Por qué? Porque si nos comenzamos a ver los defectos de uno de otro, hermano, no, hombre, olvídese. Tenemos más defectos que virtudes, la verdad. A ver, alabado sea el nombre del Señor. Miren la oreja de aquel, miren, de aquel que se fue. Miren la nariz, la narizona está. Sí, pero veamos, hermanos, aleluya, que Dios nos ha salvado y nos ha establecido en un lugar. Dios ha establecido en este lugar su presencia, mis hermanos. Dios ha establecido en este lugar su misericordia. Dios ha establecido en este lugar, hermanos, su gracia. Dios ha establecido su favor. Si no, miren, yo me gozaba con cada testimonio esta noche, con todos testificando, hermanos, de las maravillas y milagros. Pero si todos quisiéramos testificar, no nos alcanza la noche. No nos alcanza la noche. Pero sabemos, hermanos, que estamos agradecidos con Dios por tantas maravillas que Dios ha hecho. Por eso, cuidado, iglesia. Cuidado con el fuego extraño. Eso que tú quieras dar y que lo sacas de ti, y porque yo canto, y porque... No, hermano, toda la gloria siempre tiene que ser para Dios. Y también no se sienta, ay, es que yo canto bien feo, yo canto bien mal. No, hágalo, si usted lo hace, hágalo para el Señor. No se cohiba. No va a decir, yo lo canto porque canto bien feo, canto como sapo, no sé qué. No, hermano, también eso no le agrada a Dios. Porque Dios te ha dado voz, Dios te ha dado manos, Dios te ha dado habilidades, pero no las quieres usar, no las quieres, aleluya, alabar al Señor. Pero en esta noche, hermano, Dios nos enseña que tengamos mucho cuidado. Nada había vivido no respetaron a Dios. Nada había vivido se pasaron de la raya, de la línea que Dios había trazado, y murieron ahí terriblemente, hermano. Dios nos guarde en nosotros, en cada uno de nosotros, hermano. Que siempre pidamos la cobertura del Espíritu Santo, que siempre vivamos, hermano, aleluya, honrando y glorificando el nombre del Señor. Y si cometemos pecados de una falta, rápidamente arrepentirnos, rápidamente venir, hermano, ante la presencia de Dios, quebrantando los corazones, hermano. ¿Por qué? Porque delante de Dios Él merece respeto. El día de noche decía nuestra hermana, y se me quedó bien grabado esto: Dios vino, hermano, y dejó todo lo bueno allá en el cielo para venir a recibir algo malo. A usted, a mí. Santo Dios, santo Dios. No, Él vino a recibir la cruz, a recibir la muerte, Él dejando todo lo bueno, la adoración, su trono, su gloria, y vino a recibir lo malo. Y Dios nos llama y dice, deja lo malo, porque yo tengo algo bueno para ti. ¿Cuánto da gloria a Dios? A ver, hermano. Y nos recibió a nosotros, que no haríamos nada, malos, perversos, terribles, pero Él con su sangre preciosa nos limpió, nos lavó, nos redimió. Mantengámonos en el camino del Señor, mantengamos honrando a Dios, mantengámonos, hermanos, sirviendo, aleluya, el nombre maravilloso del Señor. Y no seamos como Silas, no seamos como Samuel, como Saúl, mucho menos como el mago. Y ese inventó, hermano, a los simonianos, así se llama. Si no, vaya al internet, ya deje de andar en TikTok, vaya en internet, diga quiénes eran los simonianos según la historia de la iglesia, y allí le va a aparecer que al último ese hombre, hermano, se dirigió como un Dios, y su esposa también. Terrible, no me acuerdo cómo se llama su esposa ahorita, pero fue algo terrible, hermano, que hizo mucho daño a la iglesia naciente. Pero en esta noche, hermano, Dios nos habla, Dios nos exhorta a que dejemos el pecado, la maldad del mundo, dice que vengamos delante de Dios santificados. Acuérdense el lavacro, dice la palabra del Señor que era para lavar las manos y los pies, para presentarse los sacerdotes delante de Dios. Y usted y yo nos presentamos delante de Dios, hermano, con un corazón limpio. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A ver, hermano, porque Dios es santo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es ese santo? Es nuestro Dios. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie en esta noche y démosle la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Oremos al Señor, hermano, conscientes, aleluya, de que estamos en necesidad de Dios. Conscientes, hermano, que Dios, aleluya, ha tenido misericordia, tanta misericordia de nosotros, y que nosotros, hermano, tenemos que cuidarnos de no ofrecer ese fuego extraño. Aleluya. Padre eterno, Padre de misericordia, muchas gracias.
por esta maravillosa bendición, esta hermosa y preciosa palabra, Dios mío. Has hablado a nuestro corazón de mantenernos firmes en tu camino, de no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino que apartemos nuestro pie de todo mal. Ayúdanos, Señor, en nuestro testimonio. Ayúdanos, Padre amado, ayuda a esta iglesia, a cada uno de mis hermanos, Señor, aleluya, a ser diferentes, Señor, a vivir en consagración, aleluya, deseando cada día, Padre amado, la santidad, la pureza, la rectitud, deseando cada día, Señor, tu presencia, que nunca nos abandone tu presencia en este lugar, sino que siempre, Señor, en cada culto, aleluya, usted se manifieste, Dios mío, porque un culto sin tu presencia, Señor, es algo muerto, algo que no sirve, donde lamentablemente muchas iglesias sí están, ya no hay presencia de Dios por el pecado, por la inmundicia, por la irreverencia. Perdónanos, Dios mío, y ayúdanos, Padre, a consagrarnos, a ser dirigidos por tu Espíritu Santo para vivir una vida santa y piadosa. Dios mío, arranca, desarraiga y destruye todo orgullo, toda vanidad, toda soberbia, toda altivez, toda arrogancia que quiere interponerse, Señor, ante tu gloria, sino que cada día, Señor, usted se manifieste en este pueblo y tu nombre sea glorificado en todo momento, Dios mío. Gracias. Gracias por la vida de mis hermanos que esta noche estuvieron aquí presentes, escuchando tu palabra, alabando y glorificando tu nombre, entonándose la alabanza, trayendo esa gratitud, Padre amado, porque tú eres bueno. Aleluya. ¿Con qué podemos pagarte, Señor? Y todo lo que usted nos ha dado, Señor, es por tu bondad y tu misericordia. Ayúdanos a estar preparados, ayúdanos a estar listos, Dios mío. Si esta noche, esta madrugada, usted decide venir por su pueblo, a levantar a su iglesia, por favor, Señor Jesucristo, aquí está la piedra viva, no nos dejes. Ayúdanos, Señor, y estar conscientes, aleluya, de la vida que estamos viviendo y arrepentirnos de todo pecado que hemos cometido, toda maldad, y estar seguros que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Santifícanos por tu palabra, porque tu palabra es la que nos santifica, Dios mío. Gracias por esta preciosa y maravillosa noche. Bendice cada matrimonio, cada joven, cada adolescente, cada niño, cada varón, cada mujer, cada familia. Bendícelos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y la iglesia decimos, amén y amén. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo. Gloria al Señor. Dios le bendiga, mis hermanos. Aleluya. Vamos, aleluya, a nuestros hogares con la dulce bendición de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que Cristo viene y viene pronto. Dios le bendiga.